Quiero, primero que todo, quiero saludarlas cordialmente y decirles dos cosas. Yo siento que tuvimos poco tiempo para trabajar vocabulario, no obstante, ustedes están cursando el primer curso de esta asignatura que se llama Producción y Comprensión de Textos. Estamos en el 1, que justamente, ¿cierto?, trabaja ortografía, gramática y vocabulario, porque el siguiente semestre, no sé cómo va a estar la distribución de paralelo, si les va a tocar aquí o les va a tocar con la otra profesora, pero nosotros vamos a seguir trabajando estos elementos, porque el semestre que viene trabajamos de lleno comprensión y producción de textos, y evidentemente, ¿cierto?, para llegar a ese minuto, era súper necesario darnos esta vuelta, porque estos tres elementos luego ustedes los van a tener que integrar siempre en el enfoque comunicativo, pero en las actividades propias de comprensión y producción. Por tanto, ¿qué les quiero decir con esto? Que hay cosas que vamos a seguir trabajando. Yo me muero de ganas, por ejemplo, yo sé que la universidad ha proyectado el próximo semestre tener actividades presenciales. Yo imagino que ustedes ya lo han escuchado, y eso de alguna manera, ¿cierto?, nos va a permitir eh, explorar algunos recursos como los que yo les voy a mostrar ahora, usarlos, jugar con ellos, que es un al debe, ¿cierto?, que nos hemos quedado, porque yo he pretendido mostrarles recursos a ustedes, pero no es lo mismo tocarlos, ver cómo funcionan, replicarlos, que verlos por una pantalla como lo vamos a hacer ahora. Por eso, en esta línea de vocabulario que hemos estado trabajando, ¿cierto?, yo quiero mostrarles dos recursos que fueron entregados a los colegios el segundo semestre de este año. De hecho, yo que superviso prácticas, hace 2 semanas atrás fui a un colegio y vi que tenían estos materiales, ¿cierto?, puestos en el pasillo, en un mueble donde habían recursos para los niños, y habían llegado muchos de estos materiales que yo les voy a mostrar ahora. Llegaron estas cajitas, miren. Esta cajita, que es esta, que se llama Aprendo Jugando, fíjense ustedes que es una cajita muy, muy entretenida, que viene con, tengo el despelote aquí, pero viene una cajita con 4 juegos para trabajar geografía, para trabajar producción de textos orales o escritos, viene una para trabajar matemática y una para trabajar vocabulario. Viene con un instructivo. El semestre que viene les voy a mostrar la que es para trabajar construcción de narraciones, que es asombrosa, asombrosa. Pero en este momento solamente quiero mostrarles una, que es específicamente destinada al desarrollo léxico. Y es nada menos que algo que ustedes deben conocer, porque es un juego que lo venden comercialmente bajo el nombre de Scrabble. ¿Han escuchado hablar alguna vez del Scrabble? ¿Alguna ha jugado? Sí, profe. Ya. Esa misma lógica, ¿cierto?, de un tablero donde se van construyendo palabras y hay jugadores que tienen fichas, viene en este juego con un tablero. Vienen 2 tableros, ¿cierto?, que se dan vuelta para los distintos juegos, un tablero como este. Fíjense ustedes que trae este tablero, que ya tiene algunas letras predefinidas, que permite hasta de 4 a 6 jugadores, y junto con el tablero vienen estos portaletras que están así desarmados, porque yo tengo el juego así como para fines pedagógicos, ¿cierto? Vienen estos tableros que se arman así. Es una cosa así, déjenme ver, no soy muy buena en manualidades, pero el tablero se arma y tiene que quedar una solapita acá, así. ¿Dónde pasa el otro cachito? Ya, tiene que quedar así. Fíjense que tiene una letita, y entonces yo tengo mi portaletras, y vienen bolsitas con letras. Fíjense ustedes, vienen bolsitas con letras, algunas dicen que son comodines, otras indican direcciones, que son como las tarjetas sorpresa. Entonces vienen tarjetitas con letras, que cada jugador recibe una bolsita. Vienen algunas que funcionan como comodines, otras que funcionan como
flechitas de dirección, etc. Entonces, y vienen estas tarjetas. Miren, vienen estas tarjetas que dicen palabras. Y atrás hay palabras de todo tipo. Zorro, telar, actualizar, universo, transformar. Fíjate tú que hay palabras largas y palabras cortas. Kilómetro, gente, en fin, huemul. Entonces, el juego consiste en que cada niño, cada jugador, ¿cierto?, tiene un portaletras, vienen incluso estas fichitas para que cada niño arme su jugador. Entonces viene aquí una suerte como pedestal, porque todos los juegos se juegan con estas fichitas. Entonces el niño arma, ¿cierto?, en este pedestal su personaje, que es su jugador. Fíjate tú, que además son como animalitos de la fauna chilena, hay un cóndor, un pingüino, qué sé yo, y vienen unos dados, ¿ya? Entonces los niños parten jugando y viene un manual de instrucciones, evidentemente, para el profesor o profesora. Viene aquí, ¿cierto?, un instruccionario que va mostrando cómo se juegan los distintos sets que trae este material. Fíjense ustedes ahí que está el logo del Ministerio de Educación y está la explicación completa, muy bueno para trabajar texto instructivo también después. Está la explicación completa de cómo se juega, y esto se juega como un Scrabble, ¿cierto? Más o menos clásico, en que el que gana, ¿cierto?, el número más alto al tirar los dados, elige una tarjeta y la persona, ¿cierto?, que ha tomado esta tarjeta, la pone al centro. Entonces, los jugadores tienen que ir armando esta palabra, pero paralelamente pueden ir armando, ¿cierto?, otras palabras, porque el objetivo es quedarte con la menor cantidad de letras posible. Y va a ganar el que se ha logrado deshacer de todas sus letras. Entonces, acá en el tablero, lo que les iba a mostrar eran las instrucciones. Por eso me encantaría que lo pudieran ver, pero ya lo vamos a poder mirar el próximo semestre. Fíjense ustedes que esto funciona así. Entonces, hay una palabra que va al centro, que en este caso el ejemplo está con queso, y los jugadores tienen que ir armando esta palabra, pero paralelamente, ¿cierto?, pueden ir armando otras palabras, y evidentemente si yo encuentro que aquí tengo la posibilidad de continuar formando una palabra o terminar de formar una, me voy deshaciendo entonces de las fichas. Este es un material que les aseguro que yo los vi en una escuela particular subvencionada. A las escuelas públicas con mayor razón les ha llegado, y que tiene, ¿cierto?, como objetivo en este caso, en este juego que se llama máquina de palabras, desarrollar vocabulario. Simplemente desarrollar vocabulario. Luego, el próximo semestre, si es que estamos juntas, les voy a mostrar uno que es un juego alucinante, que es para armar historias, que vienen unas fichas, un material maravilloso para armar historias. Y lo trabajé mucho el semestre pasado con quienes estaban en el curso siguiente. Fíjense ustedes que vienen los personajes, entonces tú eliges personajes y vas armando historias. Es un juego muy bonito. Hay uno del universo, se llama Universo Espacial. Hay otro que se llama Trotamundos, ¿cierto?, que es de geografía. Está el que se llama Cuentacuentos y La Máquina de Palabras. Ese es un recurso. Y fíjense ustedes que el usar, y yo vi en un colegio muchos, o sea, tú podrías tener jugando simultáneamente en la sala a todos los niños al mismo tiempo, porque es un juego que está pensado para, en este caso, ¿cierto?, ¿cuántos jugadores considera? Ese es el cuentacuentos, dice un mazo de 50 cartas, mínimo 2 jugadores, máximo 6. Entonces fíjate que tú, teniendo 4 cajas de estas en tu sala de clases, podrías tener, ¿cierto?, una actividad lúdica para trabajar vocabulario. ¿Por qué? ¿Por qué les muestro esto? Porque ayer, en todo este paneo de actividades que vimos en la clase, en el PPT, vimos que el libro de texto lo que nos puede aportar son actividades de tipo tradicional y en contexto, ¿ya?
Entonces, el tener un recurso como este permite también trabajar actividades lúdicas. Y fíjense ustedes que yo diría que este juego, que es la máquina de palabras, también uno lo podría usar para armar juegos de tipo constelación. Ese es un recurso que está en los colegios, y uno como profe, ¿cierto?, tiene que aprovechar estas instancias para emplearlos. Y el otro es un recurso que también ha llegado a los colegios por mucho tiempo, que es este, un diccionario. Pero no es cualquier diccionario, es un diccionario que el Ministerio de Educación, ¿cierto?, envía a los colegios, porque es una edición especialmente pensada para que sea usada por niños. Y fíjense ustedes que ha sido personalizado en el fondo para la realidad de nuestros estudiantes en Chile. Tanto es así que parte, yo sé que no lo van a poder bien, pero yo les voy comentando, parte con un prólogo, ¿cierto?, que es de Temolobos, que es el autor de Ogú y Mampato, que son una historia, ¿cierto?, puesta en formato de cómics, ¿cierto?, representativos, son de Ogú y Mampato, son representativos de nuestra cultura. Y viene aquí un prólogo, ¿cierto?, que le va mostrando al niño el valor de tener un diccionario. Entonces, viene este diccionario que está, como yo les digo, súper pensado en el uso escolar, que le va respondiendo preguntas como ¿qué es este libro? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo busco una palabra? Y tiene aquí toda una introducción. ¿Cómo lo uso? Fíjate que viene, esto no aparece en todos los diccionarios, por eso les digo que es un diccionario escolar. ¿Cómo uso este diccionario? Entonces le muestran, ¿cierto?, al niño cómo se compone la estructura de una página, cómo yo busco y qué cosas voy a encontrar, ¿cierto?, cuando esté buscando la definición de una palabra. Fíjate que dice acá, ¿cierto?, en la parte superior hay dos palabras que son la primera y la última de cada página doble. Entonces fíjate que ahí está la de entrada y la de salida. Después le dice, en todas las páginas aparece el abecedario. Fíjense ustedes que este diccionario incorpora en las páginas el abecedario, para ayudarte a saber qué letra estás buscando. Las letras sobre fondo azul nos dice que estamos en la E. Entonces, además, esto es como, ¿cierto?, el directorio telefónico, cuando uno busca un contacto, que el teléfono te da un abecedario al lado y uno va directo a la letra, entonces le ponen al niño el abecedario y le dicen, estamos con palabras que comienzan con E. También, miren lo que aparece aquí. Acá, dice, muchas palabras vienen con la separación silábica. Dice, la separación silábica con la sílaba tónica subrayada ayuda a aprender a acentuar. Entonces, no solamente les muestran el significado de la palabra, sino que les marcan cuál es la sílaba tónica de esa palabra. Y luego, la palabra que estamos buscando, ¿cierto?, está escrita en azul con letra más gruesa. ¿Ya? Entonces, ahí hay otra indicación. Entonces, uno va a buscar esta palabra y otra ventaja que tiene es que es un diccionario ilustrado. No todas las palabras evidentemente traen ilustraciones, sino esta cuestión sería de, no sé, imposible, ¿cierto?, de manipular, pero hay muchas palabras que traen alguna imagen de apoyo. Entonces, voy a agrandarme a mí misma, espérense, para poder asegurarme, voy a fijar mi propio video, para poder mostrarles, ver que les estoy mostrando bien una palabra. Entonces, aquí, por ejemplo, aparece la palabra, a ver, aliancismo. No, ya voy a buscar una más sencilla. A ver. Una palabra que podría un niño estar buscando. Ya, por ejemplo, aquí hay una palabra que yo podría buscar con los niños. Dice cuajo. Ahí dice cuajo. ¿Ya? Fíjense que al lado de cuajo
está la separación silábica y está subrayada la sílaba tónica. Entonces dice cuajo. Fíjense ustedes que ahí hay un diptongo porque la A es la que está recibiendo la mayor carga de voz, por lo tanto, ¿cierto? Esta es una palabra grave que termina en vocal, por lo tanto no lleva tilde. Luego nos dice la categoría gramatical de la palabra. Dice que cuajo es un sustantivo masculino. Entonces, luego de la precisión ortográfica, la precisión gramatical, viene lo que se denomina acepción de la palabra, ¿ya? Más que significado es la acepción. Entonces dice cuajo, sustancia, sustancia que se usa para, para que un líquido se vuelva una masa sólida. También hay una siguiente acepción que es la número 2, por eso una palabra tiene más de una acepción, más de un significado, dice última de las 4 cavidades del estómago de los rumiantes. Y luego le aporta la familia de palabras. ¿De dónde viene esto? Viene de cuajar. Fíjense ustedes que en todo momento aporta la familia de palabras. Y en algunos casos, además, usa la palabra tiene algunas precisiones gramaticales y usa la palabra en ejemplos, ¿ya? Sobre todo cuando son palabras que tienen acepciones complejas. Y cada tanto va poniendo, por ejemplo, conjugaciones de verbos que son difíciles. Por ejemplo, el verbo errar, que es un verbo, vaya que es difícil, ¿cierto? Porque es un verbo irregular. De hecho, el verbo es errar, errar, de error, ¿ah? De error, no de errar el caballo, errar de error. Pero cuando yo lo conjugo, yo digo yo yerro, no es yo erro. Yo yerro, tú yerras, él yerra. Se le agrega un Y. Entonces viene también la conjugación de algunas palabras más difíciles, de algunos, de algunos verbos complejos. Cada tanto vienen ciertos ejemplos, imágenes, y además atrás trae un alfabeto en lengua de señas. ¿Ya? Entonces, este es otro recurso, ahí está, fíjense, el abecedario que yo les decía, y que nos está mostrando que aquí está la letra G. ¿Ya? Entonces, aquí hay otro recurso, fíjense ustedes que lo presentan como un diccionario práctico, claro, actual, pensado para los estudiantes de primer ciclo básico. Este es un diccionario para trabajar con niños de primero o cuarto básico. Yo les dije ayer que en general el uso del diccionario a finales de segundo básico, tercero y cuarto debiera aparecer. Yo creo que en primero básico no, porque los niños, como ustedes también lo saben, están consolidando, ¿cierto?, el proceso de alfabetización inicial, pero está pensado para niños pequeños. Dice que trae más de 20.000 definiciones claras y sencillas, más de 12.000 ejemplos de uso, porque en algunos momentos, ¿cierto?, va aportando el uso de las palabras más usuales del español de Chile, trae extranjerismos, neologismos, que son palabras que van apareciendo nuevas, y expresiones de uso frecuente, trae separación silábica en las palabras que presentan dudas de acentuación, sinónimos y antónimos y familias de palabras para ampliar el vocabulario activo de los estudiantes. Recuerda que esto es como vocabulario nivel 1, nivel 2, nivel 3. Cuadros con conjugaciones de los verbos, información ortográfica y morfológica, entre otras. Más de 3.000 notas de diverso tipo, de pronunciación, de ortografía, de morfología, semántica y uso, entre otras, para el correcto uso del idioma, y más de 400 ilustraciones para distinguir con facilidad los términos definidos. ¿Ya? Entonces, ahí hay otro recurso, ¿cierto?, que está a la mano en los colegios y que de pronto, ¿cierto?, son recursos que se pierden porque los profesores tienen dudas de cómo integrarlos en el proceso. No sé si tienen consultas sobre esto. Ahí uno puede hacer, se me ocurren tantas actividades lúdicas, cortitas, que uno podría hacer con el diccionario, justamente para enseñarles a usarlo, sobre todo este que es un diccionario muy amigable,
voy a salirme para verlas a ustedes ahora, es un diccionario muy amigable. A mí se me ocurren, ¿cierto?, muchas actividades, como por ejemplo, primero enseñarles el uso, a lo mejor hacer un cartel, ¿cierto?, estos carteles alfabetizadores para tenerlo a la vista en la sala, con esta disposición de cómo me acerco al diccionario. Se me ocurre también hacer competencias de búsqueda de palabras para entrenarlos, ¿cierto?, en la rapidez. Yo no puedo estar 20 minutos buscando una palabra en el diccionario. Competencias para entrenarlos en la búsqueda de determinadas palabras. Se me ocurre, no sé, integrarlo en distintas actividades. Josefa, te escucho. Profe, cuando usted hacía la clase, ¿cuánto tiempo estimado hacía la actividad y cuántas actividades son como que coherentes hacer? Sí, mira, una actividad de vocabulario no debiera ir más allá de 25 minutos. ¿Por qué? Por una cuestión súper sencilla, y es que no necesitamos atiborrar a los niños con palabras nuevas. Ese no es el objetivo, porque ya vimos que el que yo crea que hoy día voy a trabajar 20 palabras nuevas, son 20 palabras de ganancia para el desarrollo del vocabulario de los niños. Eso no funciona así. Yo lo podría probar con ustedes y ustedes conmigo, y yo podría haberles dicho ayer, ya miren, mañana les voy a dar, ustedes que son adultas, ¿cierto? Les voy a dar 35 palabras para que busquen en el diccionario, busquen su significado y por favor pónganlas en un Word o en un cuaderno. Y efectivamente, ¿cierto? Esa es una actividad que ustedes podrían demandarles, no sé, 1 hora de reloj. Pero el sentido, no, el sentido, ¿cierto?, de hacer eso es listar palabras. Por lo tanto, cuando yo estoy pensando en una actividad de vocabulario, estoy pensando en que los niños en la clase de hoy día aprendan 2 nuevas palabras. 2 nuevas palabras. De hecho, yo podría tener estos muros de vocabulario donde nos propongamos semanalmente ir integrando semanalmente 2 palabras nuevas o 3 palabras nuevas. Por eso es que les digo, o sea, el uso del diccionario es un juego, ¿cierto? Yo lo puedo presentar en términos de juego, pero no es sostenible tener una actividad de 90 minutos dedicada solo a buscar en el diccionario, porque entonces tendría que aumentar la cantidad de palabras que ellos están buscando, y toda la literatura nos dice que el aprendizaje de palabras nuevas no funciona por listados, sino que funciona por significancia, ya, primero que todo, significancia, dónde me voy a encontrar con esta palabra, para qué me sirve saberla, cómo se usa y cómo yo puedo usarla en otro contexto, y además, ¿cierto?, funciona en términos de repetición de la palabra. Me la encuentro, la uso, la empleo, me la vuelvo a encontrar, la ponemos en la pizarra, la ponemos en el muro de palabras, al final de la semana decimos ya, ¿qué nuevas palabras aprendimos? Las dejamos una semana más, le sumamos las que vienen, decisiones que uno puede tomar con los niños. Danay. Entonces, profe, dentro como esta actividad que menciona, siempre tienen que como que estar contextualizadas como dentro de un texto, dentro de algo más macro Es que que estamos fíjate, como leyendo. sí, es que fíjate que la máquina de palabras no está pensada con contexto. Esta no es una actividad que esté pensada con contexto. Esta es una actividad que tiene como objetivo, ¿cierto?, que los estudiantes construyan palabras. Entonces, aquí no tenemos de dónde sacar contexto. Esta es una actividad lúdica de juego que te va a permitir, ¿cierto?, usar estas palabras, las que están por detrás, y ver qué otras los niños pueden ir generando. Ya, esta es una actividad sin contexto. Pero, y si yo les hago una competencia de diccionario, les digo, a ver, ya, entonces vamos a buscar ahora la palabra, a ver, una que nos enfrente, ¿cierto?, a algún dilema. Ensenada, ya. Fíjate que aquí está Ensenada. Ya. Entonces, digo, ya, preparados, listos, ya. A buscar la palabra Ensenada, déjenme mostrarles algo.
fíjense en esto, ya, entonces puedo tener esto, miren, ya, entonces puedo tener ahí a grupos trabajando de niños, o puede ser individual, porque buscar en el diccionario de más de uno no es tan fácil, ahí se provocaría cierto un tumulto, entonces puedo tener una campanita como esta, que es de otro juego que tengo, y, no sé, por fila, ¿cierto? No sé, van buscando una palabra, y el primero que la encuentra tiene que venir a tocar la campanita. La semana pasada yo fui a un colegio el viernes donde habían unas estudiantes en práctica que estaban haciendo un ejercicio de vocabulario y era más bien de gramática. ¿Qué es lo que hacían? ¿Cierto? Que era una actividad que los niños estaban, pero on fire, eran poquitos niños, eran cuatro o cinco niños, pero estaban así súper enganchados con el juego. Pero la actividad estaba focalizada en esto. ¿Qué hacían? Le entregaban un globo, ¿cierto?, a cada niño, era por parejas primero, 2 niñitas con 2 niñitos. Les entregaban un globo, de hecho tengo los videos por ahí, les entregaban un globo y tenían que inflarlo y hacerlo estallar. Entonces el desafío primero era hacer estallar el globo, entonces se juntaban las niñitas, pisaban el globo, y el que estallaba el globo corría, sacaba de la mesa unas tarjetas que estaban boca abajo, que tenían sustantivos, y tenían que, la profesora, la estudiante que estaba adelante, había una atrás con ellos con los globos y otra estaba en la mesa. Les decía, tienes que buscar un sustantivo común. Entonces los niños daban vuelta a tarjetas, hasta que se encontraban con un sustantivo común, y les decían, ahora tienes que ponerle un artículo. Entonces aparecía, por ejemplo, bandera, ya, la bandera, listo, la bandera, y tenían que volver atrás, inflar otro globo, ¿ya? Entonces, fíjate que era una actividad que era sin contexto, o sea, era la palabra que te salía, ¿ya? La palabra que te salía, solamente tenías que clasificarlo en sustantivos comunes y propios, tenías que poner un artículo y tenías que volver a competir. Ahora, la emoción del juego, ¿cierto?, hizo que los niños hicieran lo indecible por tratar de distinguir, eran niños de primero básico, tratar de distinguir, no, eran de segundo, de distinguir entre sustantivos propios y comunes. Y en el fragor de la emoción del juego, ¿cierto? Fueron como 40 minutos, porque entre que inflaban el globo, trataban de estallarlo, corrían, ¿cierto? Y volvían a hacer lo mismo, se pasó el tiempo, y entonces las chicas iban pegando ahí en la pizarra, ¿cierto? Los juegos. Les voy a mostrar un pedacito del video para, ya, no me da el tiempo. Hoy no me da el tiempo. Les quería mostrar un pedacito del video. Entonces, ahí fíjate que hay una actividad lúdica para trabajar tanto lo que puede ser gramática como vocabulario. Pero el juego tenía un tremendo problema. Sí da tiempo, si queremos verlo, porque creo que entramos como a las 3:20 a mate recién. Entonces voy a mostrarles el video. Tenía un gran problema la actividad desde el punto de vista gramatical, que ya les voy a decir cuál es. Entonces les voy a mostrar el video. Yo hice grabaciones de esto porque estaba yo súper emocionada de lo felices que estaban esos niñitos. Déjenme abrir mi WhatsApp porque lo tengo... no lo tengo en el WhatsApp, lo tengo acá. No importa, mientras les explico cuál era el problema que tenía el juego, los voy a pasar al WhatsApp para que ustedes puedan verlo. ¿Cuál era el problema que tenía? Que en un momento, miren lo que les voy a decir, cómo los detalles se nos pueden ir, ¿cierto?, en el tema gramatical. ¿Qué problema tiene el que yo fuerce los artículos con los sustantivos propios? ¿Cuál es el sustantivo propio? ¿Cuál es un ejemplo de sustantivo propio? Los nombres. ¿Le pongo artículo a los nombres? El Jorge, ¿no? No, po. Yo sé que en la vida cotidiana a mí me dicen la Carola. Y yo le digo a mi hijita, oye, o a mi hijo, le digo, llama a tu hermana, dile a la Florencia que baje. Pero los nombres propios no tienen artículo. Entonces, en algún momento apareció Chile en
en uno de los dibujitos. Y aparecía una señora, el dibujo de una señora, y decía Sonia. ¿Qué digo? ¿La Sonia? Y entonces cuando yo me quedé, ¿cierto? Al final de la clase, hacerles la retroalimentación, y les dije, oye, en realidad ahí fue como, oh, profe, ¿verdad? No nos habíamos dado cuenta. No se habían dado cuenta que eso había ocurrido. Estoy buscando el video para mostrarse. Aquí está, aquí hay uno. Hice muchos videos ese día, pero quiero mostrarles uno, me lo voy a mandar a un WhatsApp que yo tengo donde voy acumulando cosas así que considero interesantes y ahí se los voy a mostrar. Ahí está, ya se me está cargando el video, es uno, porque hice varios. Y en la hora anterior había tenido, ¿cierto?, otras estudiantes que también habían trabajado sustantivo común y propio con otro grupo, pero lo habían trabajado en otro formato. Entonces, voy sintetizando. Hay situaciones que permiten que yo trabaje sin contexto, tal como esta que yo les acabo de señalar, que lo que buscaba era que los niños jugaran. El Scrabble o esta máquina de palabras busca que los niños jueguen armando palabras. Pero llega un momento en que también tengo que procurar que estas palabras nuevas tengan alguna significancia. Entonces ayer veíamos el ejemplo, ¿cierto?, de la palabra burlones, que aparecía en una lectura y que era súper importante, porque ese cuento que les estaba leyendo la profesora trataba justamente de unos monos que se burlaban de otros por distintas situaciones. Entonces ahí la palabra burlones era súper fundamental para entenderlo. Creo que aquí ya tengo el video. Ya, espérense un poquito. Ahora les voy a compartir pantalla. No sé cuál de todos los que les voy a mostrar es, pero este es uno para que se hagan una idea de lo que yo les estoy diciendo. Entonces, lo voy a retroceder. Este es uno muy cortito, ya, pero es para que se hagan una idea de cómo funcionaba esto. Pucha, qué lata que justo pinché el que era el más cortito. Voy a buscar el otro que es el largo, por eso me parecía que se había cargado, se había demorado tanto en cargar. De hecho, ese día se lo mandé a la profesora Marcela Jarpa y le dije, dale una mirada a esta actividad porque está buena para mostrársela a los estudiantes. Aquí, este. Bueno, primero jugaron al cachipún. Ya, este sí. Déjenme compartírselos. Ahora sí. Ya, lo estoy enviando para poder mostrárselo. ¿Más preguntas mientras? Ahora, a mí, yo les digo, esta cuestión de que puede parecer este tema, el diccionario, puede parecer tan fome, yo lo encuentro alucinante. Yo creo que trabajar en el diccionario y hacer ejercicio y hacerlo buscar es una cuestión que puede ser muy entretenida para los niños. Te escucho. Hola, profe, ¿cómo está? Bien. Profe, le quería preguntar en cuanto al taller, por ejemplo, ya tenemos que hacer las didácticas para enseñar como la ruta para que aprenda. ¿Tiene que ir trabajándose en base a las mismas palabras o uno puede ir ampliando el vocabulario? Puede ir ampliando, puede ir ampliando. Ya. Por ejemplo, yo puedo tener una palabra, lo que conversábamos ayer, una palabra y de esa palabra, ¿cierto? Pretender que los niños aprendan palabras que eran estas emparentadas por sinonimia, ya que yo les expliqué ayer que hay algunos puristas de la lengua que dicen que en estricto rigor la sinonimia no existe, pero sí yo podría hacer, por ejemplo, a partir de una palabra, hacer campos semánticos o hacer familias de palabras o buscar, ¿cierto?, dónde está la palabra en el diccionario y cuál es la que está arriba y la que está abajo. O sea, hay ahí varios caminos por los cuales uno podría efectivamente, ¿cierto?, incorporarlo en el taller. Ahora yo lo que les pido es que piensen en estas actividades que son también de naturaleza más corta,
más breves y que son también de juego. Aquí cargó el otro video, se los voy a mostrar ahora. Entonces les voy a compartir la pantalla. Ya, ahí está. Entonces primero parten jugando el cachipún. 1, 2, cachipún. 1, 0, cachipún. Ya, voy a adelantar un poquito lo del juego el cachipún porque costó N que saliera ahí. Entonces ganó el equipo de las amigas. Las amigas siguen. Ya, les pidieron primero que los equipos se pusieran nombre. Ya, entonces parten inflando los globos, ¿cierto? Ahí estoy adelantando algunas cosas porque... Y ahí, fíjense, ahí van a buscar la palabra. Ahí llega la otra. Tienes que buscar uno común. Uno común es nombre y neo, es común o propio. Está pensando. Propio, común, ¿qué es lo que es? Ya. Fíjense ustedes que es una actividad que es súper perfectible, todo lo que ustedes quieran, pero mantuvo a los niños súper entretenidos durante un buen rato. Y en la clase anterior, la otra dupla que yo fui a observar estaba trabajando también sustantivos comunes y propios. Ojo, este es un segundo básico finalizando el año. O sea, sí están un poquito retrasados respecto a esto. De hecho, todavía la piensan así como si es como uno propio. Y el otro grupo lo que hizo fue que les llevaba tarjetitas y ellos tenían que ir pegándolas en la pizarra en 2 columnas. Eran 2 modalidades para trabajar lo mismo, pero esta, ¿cierto?, mantuvo a los niños ahí súper en lo kinestésico, ¿cierto?, en tocar, inflar el globo, reventar el globo, jugar al cachipún, para después ir a buscar la palabra. Ahora, ¿qué fue lo importante? Que cuando cerraron la clase, sentaron a los niños y les pidieron conceptualizar, les hicieron una pregunta que yo les dije que era la pregunta más difícil de la historia. Les preguntaron, ¿qué es un sustantivo? Entonces, ¿qué es un sustantivo? Y yo les decía, esa pregunta fue súper compleja porque requiere un conocimiento gramatical que a ti te permita decir qué es un sustantivo. Pero los 4 niños pudieron decir qué era un sustantivo. Entonces, es una palabra, dijo una de las niñitas ahí, la que era la más aventajada de ese grupo, que además había estado en la hora anterior con la otra dupla, dijo, es una palabra que puede ser, ¿cierto?, para hablar de los nombres o de las cosas. Y los demás niños fueron dando ejemplos. Entonces la clase cerró con una conceptualización que le permitió a ellas saber que los niños, más allá del juego, habían logrado entender cuál era esta categoría gramatical con la que estaban trabajando. Se les pasó lo de los artículos en los nombres propios. Nunca se los dijeron, ni los explicaron, ni ellas se dieron cuenta. Ya, pero me juraron que no iba a volver a pasar. Ya, de aquí en adelante nunca más iba a pasar una cosa como esa. Pero eso es el sentido del juego. Ya, incorporarlo también en estas actividades de vocabulario que ahí, ¿cierto?, da para mucho. Tú puedes tener una alfombra, ¿cómo se llama esta? Donde uno se va poniendo en posiciones, una alfombra de... El twister. Un twister, trabajar con un twister vocabulario, ¿cierto? Puedes ir sacando palabras con colores, puedes tener palabras con colores y puedes ir armando ahí, ¿cierto?, algunas actividades para los niños y niñas. Como les digo, esto lo vamos a seguir trabajando el semestre que viene. Les queda todavía un curso de lenguaje asociado específicamente, ¿cierto?, a primer ciclo,
porque después si ustedes toman la mención lenguaje, la mención está pensada fundamentalmente en el trabajo con quinto y sexto, y en el curso que viene, si es que nos llegamos a encontrar, quiero que podamos tocar estos recursos, que podamos jugar en la sala de clases, que ustedes puedan manipular los diccionarios, ir a la biblioteca de la universidad, traerse los materiales, hacer todas estas actividades que no hemos podido hacer ahora, hacer ruletas, ¿cierto? Hacer cajas con palabras, no sé, hay una enorme cantidad de estrategias que sí el semestre que viene van a estar pensadas en el contexto de comprender y producir texto. Eso, y me pasé ahí hasta las 15:15. Bien, como no alcancé a mostrarles la cápsula, la cátedra, les voy a hacer una cápsula, ya que es lo mismo que yo podría decir grabándole, y voy a ir paso a paso, se las voy a dejar mañana colgada para que ustedes me puedan convocar en el momento que quieran. Yo les puse un horario de tutorías, pero evidentemente ustedes saben que si ustedes me escriben al WhatsApp, me contactan por correo, yo puedo el sábado, el domingo hacerme un espacio para resolver también dudas de estos procesos evaluativos que vienen. Y las lecturas van al control la próxima semana, que eso va a ser el día miércoles, ¿ya? Son las lecturas. Voy a hacer un control de lectura distinto, yo creo, en esta vuelta, con muy pocas preguntas de selección múltiple, y a lo mejor lo que me gustaría es que ustedes pudieran pensar en una actividad como esta. ¿Cómo harían una actividad lúdica y una en contexto de vocabulario? ¿Ya? Para que se queden también ahí con una cuestión menos teórica y más en el uso. ¿Ya? Profe, Dígame. profe, en algún momento como que se me tiende a confundir en la del contexto, o sea, la del contexto la defino súper clara, pero la de tradicional siento como que se mezcla de repente con la del contexto, como que ahí se me Sí, pierde un poquito no, la... la tradicional es, lee y mira el significado de una palabra, ¿ya? O lee y busca el significado de una palabra. La del contexto es, mira dónde está esa palabra y trata de decir su significado. ¿Ya? Entonces, lo que le enseñamos a los niños en ese caso es a usar las pistas gramaticales del texto para inferir el significado de una palabra. Es el ejemplo que yo di ayer con el pañol, cuando le decía, anda donde el tío Luis al pañol y dile que nos mande una escoba. Entonces, tienes ahí el contexto. Tío Luis, que el niño sabe que es el tío que limpia, y tenemos escoba. Por lo tanto, hay un lugar. El pañol es el lugar. Y por el contexto, tú puedes inferir el significado de una palabra. Es como cuando usted, por ejemplo, hace una prueba, un control de lectura para los niños, y les pone un texto, ¿cierto?, extraído de una lectura, y ennegrece una palabra, y les dice, ¿por cuál de las siguientes opciones se puede reemplazar la palabra señalada? Entonces dice, el niño salió enojado de su casa pegando un portazo. Y abajo dice A, enfurecido, B, feliz, C, triste. Entonces, tú mirando el contexto, tienes que elegir la palabra que le calza arriba sin alterar el sentido del texto. Eso es contexto, es por las pistas gramaticales. Las tradicionales son, veamos qué significa la palabra, busquemos su significado, escribámoslas, o mira al lado del texto esta palabra, como las primeras que yo les mostré ayer, el ejemplo 1, que decía fauno, y al lado decía fauno, criatura mitológica que no sé qué. Entonces los niños dicen, ya, veamos qué es fauno, ya, miremosla en el texto ahora. Esas son las tradicionales. Y las otras son las en contexto. Las otras eran las de constelación, que son estas donde yo a partir de una palabra genero palabras nuevas, y estaban las lúdicas, que son las que les mostré hoy día. El recurso que les mostré hoy día, la máquina de palabras, pero les mostré el diccionario y les dije cuáles eran sus posibilidades lúdicas. Esas son. Lo último que para la tradicional no necesariamente tiene que estar dentro de un texto. Puedo yo empezar a trabajar con el diccionario, por ejemplo, busquemos, ya.
Sí, no no cuando es juego, pues cuando yo... Claro, no de una forma lúdica. Hay muchos profesores que lo hacen, Natalie. Hay muchos profesores que trabajan vocabulario por vocabulario, ortografía por ortografía y hacen dictado por dictado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la tradición escolar está lleno de ejemplos donde te daba una lista de palabras y ve y búscala. Ve y Claro. búscala y luego elige 5 de ellas y haz oraciones. ¿Ya? Claro, sí. Yo sé, Oye, yo sí. nosotras alguna vez tuvimos que hacer una actividad así en el colegio. Entonces, y es más, la tradición señalaba que usabas la parte de atrás del cuaderno para vocabulario. O sea, mira el nivel de desconexión. Entonces, atrás trabajabas vocabulario para no interrumpir el desarrollo de lo que estabas viendo en la parte de adelante del lenguaje. Es más, antes ortografía también iba en otro cuaderno. Hoy día lo único que tenemos disociado, afortunadamente, es caligrafía, que para caligrafía, ¿cierto?, hay un cuaderno especial, ¿ya? Pero era en la parte de atrás, busca palabras y luego, ¿cierto?, muy al estilo. ¿Y esto de dónde viene? Les voy a explicar de dónde viene. Viene fundamentalmente de la enseñanza de segundas lenguas. Porque si ustedes recuerdan, que probablemente ustedes aprendieron inglés en el colegio, bueno, aprendieron, ¿cierto? Tuvieron clases de inglés en el colegio, donde uno, ¿qué aprendía en inglés? Vocabulario. Claro. Vocabulario, llenar espacio, entonces había una oración en inglés y uno tenía que poner allí la palabra, ¿cierto?, que calzaba, o a estas ruedas, lo más innovador eran estas ruedas, ¿cierto?, con verbos, entonces uno iba aprendiéndose de memoria, en una corriente muy de la usanza de naturaleza muy conductista, ¿ya? Yo me aprendía la palabra para decirla y daba lo mismo el contexto. Entonces, de ahí también hemos heredado muchas de las tradiciones que teníamos en el aula acerca de estas ideas preconcebidas de cómo los niños aprenden vocabulario, con listados, con listados. Y yo las animo a hacer cualquier tipo de diagnóstico con los niños que tengan cerca para ver si son capaces de aprenderse, no sé, 3 palabras diarias sin ningún tipo de contexto. Les aseguro que eso no va a ocurrir, a menos que tengan niños extraordinariamente memoriones, ¿cierto? Y que no es un defecto, es una virtud, pero no tiene sentido, po. ¿Para qué la uso? ¿Ya? Eso. Ya, profe, gracias. Ya. Listo, entonces ya la próxima semana nos encontramos en el marco de de los diseños que ustedes están haciendo y mis estimados, o sea, aquí mi público fiel, por favor, cuando ustedes quieran, cuando ustedes quieran. Si es el lunes, yo ahí les digo si tengo clase o no tengo clase, si estoy afuera o no, pero no duden en satisfacer sus inquietudes pedagógicas. No se queden con eso y diga, profesora, a mí se me ocurre esta idea, ¿usted cree que funcionaría? Y la discutimos, ¿de acuerdo? Ya, listo. Sí, Un profe, abrazo, gracias. las voy a extrañar a Ya, morir, profe, gracias. las voy a extrañar a morir, ¿ah? Las voy a extrañar a morir. Espero que nos encontremos el próximo Pero, semestre. profe, ¿no tenemos con usted el próximo semestre? Pues sí, yo. Ah, ya. Pero uno nunca No sé. sabe, ¿eh? Casi me desmayo. Uno nunca sabe. Estoy tentada a postular No, profe, no, profe, por favor. No, yo lo único que sueño es encontrarme con ustedes en clase. De hecho, se los digo. Voy a